Lo contrataron para vigilar a una mujer apache, considerada salvaje, peligrosa e imposible de controlar. Pero cuando William vio el miedo detrás de los golpes y la dignidad intacta en los ojos de Nayana, comprendió que no estaba frente a una prisionera, sino frente a alguien que merecía vivir libre. Protegerla significaba traicionar órdenes. Dejarla significaba condenarla. Y salvarla cambiaría sus vidas para siempre. Al amanecer, William llegó al campamento donde la tierra rojiza parecía arder bajo los primeros rayos del sol. Le pagaron para vigilar a una mujer apache considerada salvaje, pero aún no sabía que ese encargo cambiaría el rumbo de su destino. El silencio del valle era tan espeso que podía sentirse en la piel. El viento arrastraba polvo y hojas secas mientras los caballos respiraban con inquietud. William ajustó su sombrero y avanzó con la cautela de un hombre acostumbrado al peligro. Al acercarse a la jaula improvisada, escuchó una respiración lenta, firme, casi desafiante. La figura dentro permanecía inmóvil, como si despreciara la idea de mostrar debilidad. William sintió una punzada de curiosidad, algo poco común en trabajos tan rutinarios. Había escuchado historias sobre guerreras apaches, mujeres formadas en la adversidad del desierto, resistentes como raíces en un terreno que mata casi todo. Pero nada lo preparó para lo que encontró aquella mañana envuelta en sombras y acero. La jaula estaba hecha de barras oxidadas, demasiado pequeñas para una prisionera de esa importancia. Sus manos estaban atadas, pero su postura irradiaba fuerza. William notó que incluso en cautiverio, parecía más libre que muchos hombres que conocía. Cuando el sol iluminó su rostro, vio sus ojos por primera vez. No mostraban miedo ni rencor, sino algo más profundo. Una determinación silenciosa que solo tienen quienes han sobrevivido a tragedias imposibles. William sintió cómo le faltaba el aire sin razón aparente. Los hombres que la capturaron aseguraron que era peligrosa, responsable de ataques y desapariciones. Sin embargo, lo que William veía no coincidía con la brutal descripción. Había dignidad en ella, una calma inquebrantable que descolocaba cualquier juicio previo. Nayana levantó la mirada apenas él se acercó, sin sorpresa ni súplica. Observó a William como si pudiera ver más allá de su aspecto cansado, como si adivinara algo enterrado en su pasado. Ese solo gesto le provocó un escalofrío inesperado. William intentó mantener la distancia emocional que exigía el trabajo, recordándose que era solo una vigilante temporal. Pero la verdad era más complicada. Algo en ella lo detenía, como si aquella mirada revelara un espejo que llevaba años evitando. El campamento alrededor seguía dormido. Solo quedaba él, el susurro del viento y la presencia inmutable de Nayana. Podía escuchar los latidos de su propio corazón golpeando como tambores en un ritual desconocido. Mientras revisaba las ataduras, notó que no había señales de lucha reciente. Nayana no había intentado romper las cuerdas ni forzar la jaula. Era como si supiera que su fuerza no debía gastarse en actos impulsivos. Eso le intrigó aún más. William recordó las últimas palabras del hombre que lo contrató. Vigílala, no la escuches, no la mires demasiado. Ahora entendía el sentido oculto. No temían que ella escapara. Temían que cualquier hombre con conciencia empezara a cuestionar el encierro. El sol ascendía y empezaba a calentar la arena bajo sus botas. Las sombras se retiraban, revelando cada detalle del rostro de Nayana. Había marcas de viaje, cansancio profundo, pero también un brillo férreo que no se aplastaba ni siquiera en cautiverio. Las manos de William temblaron ligeramente cuando ofreció agua a través de las barras. Pensó que ella rechazaría el gesto, pero bebió sin apartar la vista. Aquel acto sencillo lo hizo sentir expuesto, vulnerable, en un modo que no esperaba. La respiración de Nayana era pausada, guiada por una calma ancestral. Él, en cambio, luchaba por mantener el control interno. En el fondo, sabía que no debía involucrarse, que su deber era cumplir el trabajo y alejarse sin mirarla demasiado. Los gritos de los hombres borrachos en una tienda cercana interrumpieron el silencio. William notó cómo Nayana tensó la mandíbula,
no por miedo, sino por desagrado profundo. Aquel pequeño detalle le reveló más de su carácter que cualquier historia contada por terceros. William se preguntó qué tanto habría sufrido, qué habían perdido los suyos, y por qué ella, de entre tantos, había sido tomada como trofeo. La injusticia siempre había sido una espina constante en su mente, y ahora ardía con más fuerza. Sus ojos volvieron a encontrarse. Esta vez, William creyó ver un mensaje que no necesitaba palabras. Un recordatorio de que la libertad no siempre se roba con cadenas. A veces se despoja con decisiones ciegas tomadas por hombres sin alma. Una nube de polvo se levantó a lo lejos. Probablemente otro grupo de cazadores regresando. William sintió un mal presentimiento agudo, como si aquello significara algo definitivo para Nayana. Su cuerpo reaccionó antes que su pensamiento consciente. Se apartó de la jaula, pero su mirada seguía atrapada en ella. Nayana no pedía nada, no imploraba, solo observaba. Aquella serenidad bajo presión lo desarmaba más que cualquier súplica desgarradora podría hacerlo. William se recordó que estaba ahí por dinero, un motivo frío y práctico. Sin embargo, mientras ajustaba el rifle en su espalda, se dio cuenta de que había cruzado una línea interna. Ya no era solo un guardia cumpliendo órdenes. El viento trajo consigo un olor extraño, mezcla de sudor, miedo y violencia inminente. Nayana lo percibió también. William vio su respiración cambiar apenas un instante, suficiente para comprender que algo peligroso estaba por suceder. Podía escuchar su propio pulso en los oídos, acelerado, inquieto. Algo dentro de él decía que debía prepararse. No sabía por qué, pero entendía que lo que estaba por venir pondría a prueba más que su puntería o su resistencia física. El sol seguía subiendo, implacable, marcando sombras largas y duras. William apretó la mandíbula y tomó aire profundamente. A veces el destino se acerca primero en forma de silencio, antes de revelar el tumulto que arrastra detrás. Miró a Nayana una vez más. No pronunció palabra, pero ese intercambio fue suficiente. William comprendió que su papel en la historia que se estaba gestando no sería el de un simple vigilante. Algo más grande lo esperaba en aquel desierto, y en lo más profundo de su pecho, aunque aún no quería admitirlo, ya sabía que, cuando llegara el momento, no podría dejarla morir allí. Sin entender cómo ni por qué, empezaba a considerar la posibilidad prohibida de liberarla. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. Cuando William volvió a la celda aquella noche, la encontró sentada en una esquina, envuelta en un silencio que pesaba más que cualquier cadena. Nayana lo observó sin pestañear, con esa mezcla desconcertante de desafío y vulnerabilidad que lo dejaba sin aire. El guardia le entregó una manta nueva, intentando ocultar la agitación que sentía cada vez que la veía. Ella no extendió la mano ni se movió, solo inclinó la cabeza, como si sopesara sus intenciones. William comprendió que aún no confiaba en él. Al dejar la manta sobre el suelo, notó que Nayana analizaba cada gesto como si buscara una grieta en su fachada. El soldado sabía que cualquier movimiento brusco podía arruinar lo poco que había logrado. Así que retrocedió con lentitud, evitando alarmarla. Durante toda la noche, William permaneció sentado fuera de la celda, escuchando el suave crujido de la madera mientras el viento golpeaba las paredes del puesto militar. Intentó dormir, pero su mente regresaba siempre a los ojos de Nayana, tan llenos de historias ocultas. A la mañana siguiente, la rutina comenzó como siempre, con soldados cruzando el patio en filas apretadas. Pero William caminó distinto, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había pedido. Sabía que la trataban como una amenaza, aunque él percibía otra cosa. Nayana estaba despierta cuando él entró, con el cabello oscuro derramado sobre sus hombros. Sus muñecas, enrojecidas por las ataduras, lo hicieron apretar la mandíbula. Quiso soltarlas de inmediato, pero sabía que un acto así podría costarle la vida. En cambio, se inclinó suavemente y aflojó apenas las cuerdas. Lo suficiente para que pudiera mover los dedos sin lastimarse. Ella apartó la vista, como si recibir ese pequeño gesto le doliera más que las ataduras.
William notó la tensión en sus hombros. Trató de hablarle, usando palabras simples y una voz tranquila. Nayana no respondía, pero cada tanto su mirada se desviaba hacia él, como si dudara de su propio instinto. Él entendió que debía ganarse aquel pequeño destello de atención con paciencia. En el comedor, 2 soldados comentaron entre risas que la salvaje sería trasladada pronto para un interrogatorio más duro. William sintió una punzada amarga en el estómago. Sabía lo que significaba ese traslado. Sabía que no salían intactos. Cuando regresó a la celda, ella estaba temblando. No de miedo, sino de frío. La manta había caído al suelo durante la noche. William la recogió y la acomodó sobre sus hombros con extrema suavidad, cuidando no tocar más de lo necesario. Nayana reaccionó apenas con un parpadeo. Pero algo cambió. Su respiración se calmó y sus ojos no se apartaron de él. William comprendió que había cruzado un umbral pequeño, pero importante, una primera grieta en la muralla que la rodeaba. Más tarde, un capitán entró furioso exigiendo saber por qué ella estaba menos atada. William explicó que era para evitar heridas y mantenerla tranquila. El capitán lo observó con desconfianza, pero terminó aceptando, demasiado ocupado para discutir detalles menores. Cuando quedaron solos, William notó que Nayana lo estudiaba con mayor detenimiento, como si intentara descifrar por qué un hombre armado había decidido tratarla con dignidad. Él evitó sostenerle la mirada demasiado tiempo, temiendo revelar más de lo que podía. Intentó darle agua, acercando el cuenco con movimientos lentos. Ella lo miró fijamente, como si esperara una traición oculta. Pero al no encontrarla, aceptó el agua con manos temblorosas. William contuvo la respiración al ver la confianza creciendo apenas. Mientras ella bebía, William comprendió que cada acto de bondad era una apuesta peligrosa. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a volver a la fría indiferencia militar. Había visto demasiado sufrimiento para permitir que continuara bajo su vigilancia. Esa tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, William se sentó a unos metros de la celda y comenzó a afilar su cuchillo, no para intimidarla, sino porque necesitaba ocupar las manos. Pero Nayana observó el filo con inquietud evidente. Él se dio cuenta y dejó la hoja a un lado, mostrando que no representaba amenaza alguna. Esa acción provocó un leve temblor en el labio de Nayana, como si algo dentro de ella se aflojara, aunque su postura seguía rígida como una rama en invierno. Poco después, un soldado intentó acercarse demasiado a la celda, lanzando comentarios despectivos. William lo detuvo con una mirada dura y una mano firme en el hombro. No toleraría abusos. Nayana vio el gesto y su respiración se aceleró por motivos distintos. Cuando el soldado se retiró murmurando insultos, William notó que Nayana lo observaba con un brillo distinto en los ojos. Ya no era pura desconfianza. Había una mezcla inesperada de sorpresa y algo parecido a reconocimiento. Con el paso de las horas, el silencio entre ellos dejó de sentirse tan hostil. William habló un poco sobre sí mismo, no para entretenerse, sino para demostrarle que no era un enemigo sin rostro. Ella no respondió, pero escuchó cada palabra. Al caer la noche, William le entregó un pequeño trozo de pan que había guardado para ella. No era mucho, pero significaba más que cualquier riqueza. Nayana lo aceptó, mordiéndolo con cautela, como si cada bocado fuera una tregua tácita entre mundos. La luna iluminaba la celda con un resplandor tenue, y William sintió que ese lugar oscuro comenzaba a transformarse. Ya no era solo una prisión, era un punto de quiebre para ambos, el inicio de algo que ninguno había anticipado. Cuando preparó su camastro afuera, escuchó a Nayana moverse por primera vez con naturalidad, como si por fin se permitiera relajarse un instante. Ese sonido leve le provocó una calidez inesperada en el pecho, difícil de explicar incluso para él. Antes de dormir, se prometió vigilarla con más cuidado, no solo como guardia, sino como alguien que había comenzado a ver su humanidad. Sabía que estaba acercándose a una línea peligrosa, pero no podía detenerse. Algo profundo lo impulsaba. Esa noche, el viento se llevó los últimos murmullos del campamento.
William permaneció despierto un buen rato, mirando la celda donde ella descansaba. Había tomado una decisión silenciosa: protegerla, aunque el precio fuera su propia reputación o destino. Y mientras el amanecer se acercaba, un pensamiento inquietante pero inevitable comenzó a formarse dentro de él. No solo quería protegerla, quería entenderla, liberarla del miedo y descubrir quién era realmente esa mujer que el mundo insistía en llamar salvaje. Cuando los primeros rayos tocaron el suelo polvoriento, William supo que su vida ya había cambiado sin vuelta atrás. Porque ver a Nayana en silencio, respirando más tranquila, le reveló una verdad imposible de ignorar. Ya no era solo su prisionera, era su responsabilidad. El amanecer trajo un silencio extraño al campamento, como si el desierto contuviera la respiración ante algo que estaba por comenzar. William se acercó a la celda y encontró a Nayana sentada, observando la salida del sol con una calma inquietante. Sus ojos reflejaban tonos dorados mientras la luz se deslizaba por su rostro. William sintió que la escena tenía algo casi sagrado, como si la naturaleza misma se inclinara ante ella. Por un instante, olvidó que estaba en un puesto militar. Al notarlo, Nayana apartó la mirada, volviendo a su postura rígida. William intentó no mostrar cuánto le afectaba esa distancia repentina. Sabía que debía avanzar con cuidado, sin apresurar la frágil confianza que apenas comenzaba a formarse. Le ofreció agua fresca, en silencio. Esta vez, ella tomó el cuenco sin dudar tanto como antes. Fue un gesto mínimo, pero para William significó un pequeño avance, una confirmación de que su paciencia estaba dando frutos poco a poco. Mientras Nayana bebía, William observó sus muñecas, todavía marcadas por las ataduras. La idea de que alguien hubiera considerado necesario encadenarla de esa manera lo indignaba más cada día. Sabía que debía liberar esas cuerdas por completo. Aprovechando que el capitán estaba lejos, se inclinó con cuidado y desató los últimos nudos. Nayana se tensó inicialmente, pero cuando sintió la libertad en sus manos, bajó la mirada con una mezcla de sorpresa y alivio silencioso. Ella giró las muñecas lentamente, como probando la posibilidad de movimiento por primera vez en días. William se apartó sin decir nada, permitiéndole sentir aquel instante íntimo sin la presión de su presencia. No quería forzar ninguna reacción. Poco después, un mensajero llegó con órdenes nuevas. William escuchó en silencio mientras el sargento explicaba que un grupo de oficiales vendría a interrogarla en 2 días. El mundo pareció detenerse un momento, como si algo dentro de él se quebrara. Sabía exactamente lo que significaba ese interrogatorio. Sabía lo que le hacían a los prisioneros que no cooperaban. Y aunque intentó mantener la compostura militar, su interior ardía con una mezcla de rabia y urgencia imposible de disimular. Cuando regresó a la celda, Nayana percibió su tensión de inmediato. Ella se acercó unos pasos a los barrotes, algo que nunca había hecho antes. William comprendió que ella había leído algo en su expresión, alguna señal que no había logrado ocultar. Ella levantó el mentón, observándolo con firmeza. William sintió que su mirada preguntaba sin palabras qué estaba ocurriendo. Pero no podía decírselo directamente, no allí, no con tantos oídos alrededor. Solo podía intentar transmitir calma. Respiró hondo y le habló en voz baja, diciéndole que debía ser fuerte y confiar en él. Nayana frunció las cejas, desconfiada pero atenta. Había una chispa de entendimiento entre ellos, un puente que comenzaba a solidificarse en silencio. Al caer la tarde, William decidió llevarle algo de comida mejor que las raciones habituales. Era un riesgo, pero no podía permitir que enfrentara los próximos días debilitada. Ella aceptó el trozo de carne con un leve movimiento de cabeza agradecido. Mientras comía, William se sentó fuera de la celda y habló de las montañas que rodeaban el territorio, describiendo los colores del amanecer sobre las cimas. Nayana escuchó en absoluto silencio, como si aquellas palabras pintaran un mundo lejano y familiar. Cuando mencionó un valle donde crecían flores silvestres, ella levantó ligeramente las cejas, sorprendida. Parecía recordar algo. Ese pequeño gesto
Le reveló a William que ella comenzaba a permitirse sentir más allá del miedo inicial. Un soldado borracho se acercó tambaleando y comenzó a burlarse de Nayana, diciendo que ningún apache merecía vivir. William se levantó de inmediato, colocándose entre él y la celda. Su mirada fría bastó para hacer retroceder al agresor. Nayana observó aquella escena con una intensidad que William sintió hasta los huesos. No era gratitud lo que vio en sus ojos. Era algo más profundo, como si ella estuviera evaluando de nuevo quién era realmente ese hombre armado ante ella. Después de que el soldado se marchara, William volvió a sentarse, pero notó que Nayana se había acercado a los barrotes, mucho más de lo habitual. Esa proximidad inesperada hizo que su corazón latiera con una fuerza que lo desconcertó. Ella levantó una mano, no para tocarlo, sino para mostrar que ya no temblaba. William entendió ese gesto como una declaración silenciosa de fortaleza. Una prueba de que seguía siendo indomable, incluso en cautiverio. Él asintió, respetando ese mensaje. Sabía que debía verla como era. Una mujer que había sobrevivido a la guerra, a la pérdida y ahora al encierro. No una prisionera, no una amenaza, una persona que merecía algo más. Cuando el cielo se tornó violeta y el ruido del campamento disminuyó, William aprovechó para hablar más suave. Le dijo que no permitiría que le hicieran daño. Nayana no respondió, pero su respiración se volvió más constante, como si creyera un poco en sus palabras. El viento nocturno trajo consigo el aroma de la tierra fría. William se acomodó contra la pared y vio a Nayana recostarse por primera vez sin tensión en los hombros. Era una señal de que su cuerpo comenzaba a comprender que no estaba sola. Mientras la observaba dormir, comprendió la magnitud del compromiso que había tomado sin decirlo en voz alta. No solo protegería su integridad, haría todo lo posible para evitar que la llevaran al interrogatorio, aunque eso significara desafiar órdenes. Antes de cerrar los ojos, Nayana abrió un instante los suyos y miró hacia William. No había miedo en su expresión. Solo una pregunta silenciosa que él supo interpretar. Si realmente cumpliría lo que había prometido sin pronunciarlo. William sostuvo esa mirada con un leve asentimiento. En esa noche tranquila, bajo el resplandor tenue de la luna, entendieron sin palabras que el destino de ambos comenzaba a entrelazarse, desafiando la lógica del campamento y la dureza del desierto. Cuando el viento sopló más fuerte, una decisión tomó forma dentro de William como un fuego que no podía apagarse. Si quería salvarla, debía actuar pronto. El tiempo se desmoronaba, y Nayana no resistiría otro día bajo el control de los soldados. Y mientras el cielo se oscurecía por completo, William supo que el límite entre guardia y protector ya había sido cruzado. La pregunta ahora no era si la ayudaría, sino cómo lograría liberarla antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente llegó con un aire tenso, como si el desierto presintiera que algo cambiaría pronto. William despertó sobresaltado, después de soñar con pasos acercándose a la celda. Al abrir los ojos, comprendió que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Un grupo de soldados revisaba el campamento, preparando todo para la llegada de los oficiales. William sintió un nudo en el estómago. Cada movimiento parecía confirmar que el interrogatorio era inminente. La idea de entregar a Nayana lo atormentaba profundamente. Cuando se acercó a la celda, la encontró despierta, observando el caos con una expresión cautelosa. Sus ojos se movían con agilidad, leyendo el ambiente como si percibiera cada detalle amenazante. William sabía que ella intuía que el peligro se acercaba. Le habló en voz baja, intentando transmitir calma. Pero su propio temblor interior traicionaba la gravedad de la situación. Nayana lo observó fijamente, buscando respuestas en su rostro. El silencio entre ambos era más pesado que cualquier cadena. William le explicó que el día sería difícil, que debía estar atenta y confiar en él. Aunque no pudiera decirle todo, intentó dejar claro que no permitiría que la lastimaran. Ella no habló, pero sus ojos mostraron una mezcla de miedo y esperanza. Los soldados comenzaron a limpiar la zona alrededor de la celda, revisando cerraduras y ajustando armas. William fingía indiferencia, aunque por dentro calculaba cada salida, cada sombra
y cada posible ruta para escapar si llegaba el momento. Un capitán se acercó con paso firme, inspeccionando la celda como si estuviera observando un animal peligroso. William apretó los puños al ver la forma en que la miraba, como si su vida no valiera más que una herramienta interrogable. El capitán ordenó reforzar las cadenas, ignorando completamente la presencia de William. Él intervino con calma, argumentando que Nayana estaba bajo control y no representaba peligro. El capitán se detuvo un instante, sorprendido por su firmeza inusual. Finalmente, aceptó sus palabras, aunque no sin advertirle que sería responsabilidad suya si algo salía mal. William asintió, sabiendo que estaba asumiendo una carga mucho más grande. Aquellos hombres jamás entenderían lo que él veía en ella. Cuando quedaron solos, Nayana se acercó lentamente a los barrotes. William percibió en su mirada una mezcla de inquietud y reconocimiento. Por primera vez, ella parecía consciente de que él estaba arriesgando algo importante por protegerla. William le dio un poco de pan y agua, intentando que recuperara fuerzas. Nayana aceptó sin resistencia, aunque sus manos temblaban ligeramente. Él deseó poder decirle que todo estaría bien, pero sabía que mentirle sería injusto. Durante un rato, ella se quedó en silencio, observándolo. Luego levantó su mano, tocando apenas el frío metal de los barrotes como si intentara transmitir algo que las palabras no podían expresar. William sintió un impacto profundo en el pecho. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo alrededor del campamento. William sabía que necesitaba pensar con claridad. El interrogatorio sería al día siguiente, lo que le dejaba una sola noche para tomar una decisión que podría destruir su vida militar. Mientras caminaba alrededor del puesto, analizó cada punto débil. Conocía las guardias, los horarios, las torres menos vigiladas y las rutas que atravesaban las colinas. Si alguna vez podía sacarla, sería pronto, antes de que llegaran los oficiales. Regresó a la celda al atardecer. Nayana estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando el cielo. Su serenidad lo sorprendió. Era como si, a pesar del encierro, todavía mantuviera una conexión intacta con el mundo que había perdido. William se sentó frente a ella, separados por los barrotes. Durante unos minutos no habló, simplemente la observó respirar. En ese silencio comprendió que no podía permitir que la destruyeran. No importaba el costo que tuviera para él. Con voz baja, mencionó la posibilidad de llevarla lejos, sin decirlo directamente. Nayana lo miró con atención, como si entendiera más allá de las palabras. Sus ojos se suavizaron apenas, mostrando que no rechazaba la idea, aunque implicara enorme riesgo. Esa mínima reacción fue suficiente para fortalecer su decisión. Sabía que ella no pediría ayuda, pero también sabía reconocer el brillo de alguien que aún luchaba por sobrevivir. Ese brillo era la razón por la que él no podía rendirse. Esa noche, William fingió cumplir sus turnos de vigilancia, aunque su mente trabajaba incansablemente. Revisaba mentalmente sus opciones, construyendo un plan que dependía de tiempo, suerte y una determinación férrea que jamás había sentido antes. Cuando la luna estuvo alta, volvió a la celda con una manta extra. Nayana lo observó con una mezcla de cansancio y curiosidad. Él le habló en voz muy suave, diciéndole que pronto todo cambiaría. Ella inclinó ligeramente la cabeza, aceptando esas palabras. Durante horas, William se quedó sentado fuera de la celda, repasando el plan una y otra vez. Cada segundo que pasaba aumentaba su convicción. Si no actuaba antes del amanecer siguiente, la perdería para siempre en manos de los oficiales. Nayana se recostó, pero no durmió completamente. William sabía que ella podía sentir el peso de lo que se acercaba. La forma en que miraba hacia él, en la oscuridad, revelaba que entendía más de lo que cualquier soldado supondría. El silencio de la noche parecía intensificar cada pensamiento. El corazón de William latía con fuerza, una mezcla peligrosa de miedo y determinación. No había vuelta atrás. Una vez comenzara, no tendría oportunidad de explicaciones ni segundas oportunidades. Cuando el cielo mostró el primer rastro de luz, William se levantó. Ese amanecer sería decisivo. Caminó hacia la entrada del campamento con paso firme, confirmando que las guardias seguían distraídas por la llegada inminente de los oficiales.
Luego regresó junto a Nayana, mirando a través de los barrotes, como si en ese instante se decidiera su destino. Ella se incorporó de inmediato, alertada por su expresión. Sus ojos se encontraron, cargados de una tensión que era casi un acuerdo silencioso. William respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea irreversible. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba, y pronunció palabras que sellarían el rumbo de ambos. Ella lo escuchó con toda la atención de su espíritu indomable, y aunque no podía saber qué les esperaba más allá del campamento, William sintió una certeza profunda. Nayana debía ser libre. No importaba el precio, no importaban las consecuencias. La decisión estaba tomada, completa e inquebrantable. El amanecer aún no había teñido completamente el cielo cuando William regresó a la celda con una expresión decidida. La luz tenue revelaba su respiración acelerada y la tensión en sus hombros. Nayana se incorporó de inmediato, percibiendo que algo crucial estaba a punto de suceder. William deslizó una llave oculta entre sus dedos, mirándola con seriedad absoluta. Sabía que lo que estaba a punto de hacer lo convertiría en un fugitivo, pero la idea de verla sometida al interrogatorio lo impulsaba más allá del razonamiento militar. Nayana lo observaba en silencio, sin moverse, pero con sus ojos encendidos por un brillo agudo que revelaba una mezcla de comprensión y desconfianza. William sabía que debía ganarse su cooperación en segundos, o todo se vendría abajo. Abrió la puerta con cuidado, sintiendo cómo el metal chirriaba como un anuncio de traición. Nayana dio un paso atrás, sorprendida por la repentina libertad. William alzó las manos, mostrándole que no tenía intención de forzar nada. Le dijo en un susurro que quería sacarla antes de que llegaran los oficiales. Nayana entrecerró los ojos, evaluando sus motivos con una intensidad que lo dejó sin respiración. Ella sabía que confiar en un soldado podía costarle la vida. William retrocedió un paso, dándole espacio. Le explicó que conocía las rutas, los turnos y los lugares donde podrían desaparecer. No buscaba dominarla, solo darle una oportunidad. El silencio entre ambos era tenso, casi insoportable. Finalmente, Nayana respiró lentamente y avanzó hacia él. No fue un gesto de sumisión, sino de decisión propia. William sintió que su corazón latía descontroladamente, consciente de que ese pequeño movimiento significaba que ella aceptaba correr el riesgo. Tomó una manta y la colocó sobre sus hombros para cubrirla del frío y ocultarla de las miradas. Nayana lo permitió, aunque mantuvo su expresión reservada, demostrando que su confianza solo se entregaba en fragmentos medidos con precisión. Salieron de la celda en silencio. William revisó el entorno, asegurándose de que los guardias cercanos estuvieran distraídos. La sombra del amanecer los envolvía, brindándoles un respiro breve antes de que el campamento despertara por completo. Pasaron junto a los barriles de agua, moviéndose con pasos ligeros. Nayana avanzaba con sorprendente sigilo, incluso debilitada. William comprendió que aquella mujer tenía un instinto de supervivencia que superaba cualquier entrenamiento militar. Se detuvieron junto a la muralla improvisada, hecha de troncos toscos. William sabía que, unos metros más allá, comenzaba la ruta hacia las colinas. Si lograban cruzar esa línea, tendrían una mínima oportunidad de perderse en el vasto territorio. Nayana apoyó una mano en la madera, interpretando los sonidos del campamento. William la observó fascinado al notar que ella detectaba movimientos que él mismo había pasado por alto. Era una guerrera enjaulada, pero nunca derrotada. De pronto, el sonido metálico de una puerta lejana los sobresaltó. William tomó su brazo suavemente, guiándola hacia un rincón donde la sombra era más profunda. Nayana no protestó, aunque su mirada advertía que no toleraría ser tratada como una prisionera. William se disculpó en voz baja, explicándole que solo quería evitar que los vieran. Ella asintió apenas, comprendiendo la urgencia. La tensión entre ambos era intensa, pero también había una conexión creciente que comenzaba a romper viejas barreras. Cuando el guardia pasó finalmente, gruñendo palabras incomprensibles, William supo que era el momento. Tomó aire y le indicó a Nayana que lo siguiera,
Cruzaron la zona abierta con pasos rápidos, sintiendo la adrenalina subir con cada segundo. Llegaron a una cerca trasera, donde había un hueco lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera deslizarse. William la señaló en silencio, ofreciendo pasar primero si lo deseaba. Nayana lo evaluó un instante antes de asentir. Ella cruzó con movimientos fluidos y silenciosos, como un animal que recupera el terreno perdido. William se arrastró detrás, sintiendo cómo su uniforme se desgarraba ligeramente con las astillas. Pero no le importó. Lo único que importaba era avanzar. Una vez fuera, se ocultaron entre los matorrales secos. Desde allí podían ver las torres de vigilancia y el humo de las fogatas. El campamento parecía enorme y amenazante, como un monstruo que despertaría en cualquier momento. El viento sopló con fuerza, levantando polvo. William lo interpretó como una especie de advertencia natural. Pero también podía ser una ayuda. Dificultaría la visibilidad desde las torres. Una oportunidad así no podía desperdiciarse. Nayana miró hacia las colinas, como si reconociera el camino desde una memoria profunda. William comprendió que ella no huía hacia un destino desconocido, sino hacia un hogar que había sido arrancado violentamente de su vida. Caminaron agachados entre la maleza y las sombras proyectadas por los peñascos. Cada paso los alejaba más del campamento y acercaba al punto donde podrían correr sin miedo. William sentía la adrenalina quemar sus pulmones. Un crujido repentino los detuvo. William alzó una mano, ordenándole silencio. Ambos contuvieron la respiración mientras una patrulla recorría el área con linternas. La luz pasó peligrosamente cerca, iluminando el borde de la manta sobre los hombros de Nayana. Cuando la patrulla se alejó, William supo que no habría una segunda oportunidad. Le susurró que corrieran cuando diera la señal. Nayana inclinó la cabeza, lista. En ese instante, entendió que él estaba dispuesto a luchar a su lado, no por encima de ella. William contó mentalmente hasta 3 y comenzó a avanzar con rapidez hacia el primer saliente rocoso. Nayana lo siguió con una precisión admirable, moviéndose con la destreza de alguien acostumbrada a la caza y a la guerra. Llegaron al borde de una zanja natural que serviría de cobertura. William se lanzó primero, rodando sobre la tierra para amortiguar la caída. Nayana saltó con gracia, aterrizando a su lado con un movimiento sorprendentemente silencioso. Allí, ocultos momentáneamente de las miradas, William tomó un respiro profundo. Habían escapado del campamento, pero el desierto no perdonaba a quienes avanzaban sin preparación. El verdadero desafío apenas comenzaba, y ambos lo sabían. En ese instante, Nayana colocó su mano sobre el suelo, sintiendo la tierra con una familiaridad casi espiritual. William comprendió que ella no temía al territorio. Temía a los hombres que la habían perseguido, y ahora él estaba de su lado. La luz del amanecer se expandió, pintando el paisaje con tonos dorados. William miró a Nayana, y en sus ojos vio por primera vez algo que no había visto desde su encuentro, una chispa de libertad que comenzaba a encenderse nuevamente. Nayana despertó en medio de la penumbra, rodeada por el silencio inquieto del amanecer, sintiendo el peso de lo ocurrido, todavía respirando en cada rincón de su mente. William sabía que cualquier movimiento brusco podía arruinar lo poco que había logrado. Así que retrocedió con lentitud, evitando alarmarla. Dormía sentado contra un tronco, vigilante incluso en sueños, aferrado a su rifle silencioso. Ella observó la tensión en sus hombros, comprendiendo que él había pasado la noche alerta para protegerla de los hombres que aún los buscaban. Esa comprensión abrió un espacio cálido en su pecho, una mezcla de gratitud y confusión que no esperaba sentir. El bosque olía a tierra húmeda y hojas nuevas mientras la luz comenzaba a filtrarse entre los árboles. Nayana se levantó despacio, sintiendo el aire frío abrazar su piel, e intentó ordenar sus pensamientos antes de que William despertara. No sabía qué decir. William abrió los ojos de inmediato, moviéndose con la rapidez de quien aprende a vivir en peligro. Cuando la vio de pie, su cuerpo se relajó un poco. «Estás bien», murmuró, y aquellas palabras simples cargaban la intensidad de una promesa silenciosa. Ella inclinó la cabeza sin saber responder
porque aún llevaba dentro la tormenta que la noche había despertado. No era miedo, era otra cosa, algo que la obligaba a mirar a William con una intensidad que no entendía por completo. Mientras recogían sus pocas pertenencias, William notó el temblor mínimo en las manos de Nayana. No lo mencionó, pero se mantuvo cerca, caminando a su ritmo, como si temiera que cualquier ruido brusco pudiera fracturar nuevamente su calma recién recuperada. El sendero hacia el norte estaba cubierto por raíces que se retorcían como serpientes bajo las hojas. Cada paso avanzaba hacia un territorio incierto, pero alejarse del fuerte era la única opción. William sabía que si los soldados los encontraban, no habría negociación posible. Nayana notaba cómo él revisaba cada sombra, cada crujido entre los matorrales, siempre colocando su cuerpo entre ella y el peligro. Esa protección despertaba contradicciones en su interior, porque durante años había aprendido a no confiar en ningún hombre blanco. Cuando llegaron a una pequeña quebrada, William llenó la cantimplora y se la ofreció. Sus dedos se rozaron por un instante, un contacto mínimo pero cargado de tensión. Nayana bajó la mirada, perturbada por la fuerza de algo que no quería reconocer. El agua fría alivió su garganta reseca, pero no disipó la inquietud que crecía en ella. «No tenías que haberme salvado», dijo finalmente, con voz firme pese a la confusión. William la observó con una mezcla de sorpresa y dolor silencioso. «Tenía que hacerlo», respondió él, sin intentar suavizar su tono, «porque lo que te iban a hacer no era justicia, era crueldad». Aquella honestidad directa la paralizó, y por primera vez sintió que él no buscaba absolver sus propios errores, sino protegerla de verdad. Caminaron en silencio largo rato, dejando que el viento hablara por ellos. Nayana llevaba décadas aprendiendo a desconfiar, pero William rompía cada regla sin darse cuenta. Era terco, impulsivo, pero su alma parecía incapaz de permitir injusticias enfrente suyo. A mediodía, encontraron una zona alta que permitía ver el valle al sur. Allí, dos jinetes cruzaban a toda prisa siguiendo las huellas que ellos habían dejado. William maldijo en voz baja, comprendiendo que el tiempo se acababa más rápido de lo previsto. Nayana se acercó al borde de la colina, su mirada afilada siguiendo el movimiento de los hombres. Su respiración se volvió tensa. «Son rastreadores», dijo, reconociendo su forma de moverse. «No se rendirán. Aunque ocultemos huellas, volverán a encontrarnos». William sintió el peso de aquella verdad aplastarlo. No tenía lugar seguro para ella, y el territorio apache estaba aún a días de distancia. El peligro los alcanzaría si no pensaba en algo rápidamente. La urgencia quemaba su pecho como un hierro al rojo vivo. Descendieron hacia un bosque más denso, donde los árboles crecían torcidos y la luz apenas alcanzaba el suelo. Allí, el aire olía a humedad y raíces viejas. William sabía que este terreno dificultaría el seguimiento, pero también los dejaba vulnerables a emboscadas. Nayana avanzaba ligera, moviéndose en silencio, como si la naturaleza se abriera para dejarla pasar. William la seguía con cautela, admirando la facilidad con la que ella leía el bosque, como si cada crujido revelara secretos que él jamás entendería. Al encontrar un claro estrecho, ella levantó la mano para detenerlo. Había huellas frescas, huellas humanas. William tensó la mandíbula y llevó la mano al rifle, mientras sus ojos escaneaban cada tronco con precisión entrenada, buscando cualquier movimiento anormal. «No son soldados», dijo Nayana después de estudiar los rastros. «Son cazadores». William sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los cazadores no preguntaban, no juzgaban, solo actuaban. Si los encontraban juntos, él sabía exactamente cómo interpretarían la escena. Siguieron adelante, cada paso más silencioso que el anterior. El bosque parecía observarlos, expectante. Nayana tomó la delantera, guiada por un instinto que William no cuestionó. Había aprendido que su percepción era más valiosa que cualquier mapa. Un rumor de agua cercana los llevó hacia un arroyo profundo y rápido. Nayana explicó que cruzarlo ayudaría a borrar su rastro, y William aceptó sin dudar.
aunque el agua helada entumeció sus piernas al instante. Nayana cruzó con la agilidad de un ciervo. Cuando llegaron al otro lado, William respiró hondo, intentando ignorar el frío que calaba hasta sus huesos. Nayana lo observó con una ligera expresión de admiración, no por su fuerza, sino por su obstinación silenciosa, algo que ella no esperaba encontrar en él. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con colores incendiados que contrastaban con la pesadumbre en sus miradas. William sabía que la noche traería peligros distintos, y que cada minuto contaba. Debían encontrar un refugio antes de quedar completamente a oscuras. Nayana señaló una formación rocosa cubierta de musgo que parecía ofrecer abrigo natural. William evaluó el lugar con cautela, asegurándose de que no hubiera señales de otros viajeros recientes. Solo cuando estuvo seguro, permitió que Nayana entrara primero. Dentro, el aire era frío pero estable, protegido del viento. Nayana encendió un fuego pequeño, apenas una brasa viva, controlando el humo con habilidad. William la observó fascinado, preguntándose cuántas vidas había salvado aquella destreza silenciosa. Mientras el calor comenzaba a aliviar la tensión del día, Nayana levantó la mirada hacia él. «No entiendo por qué haces todo esto». William quiso responder, pero las palabras se atoraron en su pecho. Había razones que él mismo aún no comprendía del todo. Ella se acercó un paso, con el fuego proyectando sombras danzantes sobre su rostro. «No eres como los otros», murmuró, con voz suave pero cargada de una certeza inquietante. William sintió que algo profundo y antiguo comenzaba a formarse entre ambos, inevitable. La noche envolvía la cueva con un silencio profundo, mientras el fuego pequeño proyectaba sombras que parecían serpientes danzando sobre la roca. William observaba a Nayana, sabiendo que el tiempo se agotaba. Los soldados y cazadores seguían rastreándolo sin tregua ni descanso alguno. Nayana se sentó cerca del fuego, cruzando las piernas con un gesto sereno que ocultaba la tensión en su interior. Sabía que estaban en el borde de algo irreversible. Si los encontraban juntos, ninguno saldría con vida. Aquella realidad la perseguía sin piedad alguna. William se armó de valor y se acercó unos pasos, sintiendo el calor del fuego mezclarse con el frío de la incertidumbre. «Podemos continuar hacia el norte», dijo en voz baja, «pero incluso así, no sé si seré capaz de mantenerte a salvo». Ella lo miró con intensidad, reconociendo en sus ojos la carga que llevaba. «No eres responsable de mi destino», respondió, con una firmeza suave que lo sorprendió. «Pero elegiste protegerme, y por eso me quedo contigo. No caminaré sola esta noche». William sintió como aquellas palabras perforaban algo dentro de él. Había protegido a muchos antes, pero jamás había sentido que una vida ajena se entrelazara tan profundamente con la suya. Nayana hablaba con una sinceridad que desarmaba cualquier duda que quedara. La brisa nocturna silbó entre las rocas, llevando consigo un olor a humo lejano que preocupó a William. Salió de la cueva para verificar el horizonte, y entre los árboles vio una luz tenue moviéndose hacia su dirección. Alguien se acercaba con cautela peligrosa. Corrió hacia Nayana y apagó el fuego de inmediato, cubriéndolo con tierra húmeda. Sus manos actuaban con precisión, entrenadas por años de supervivencia. «Tenemos que movernos ahora», dijo con urgencia. «Están mucho más cerca de lo que esperaba». Nayana tomó sus cosas, sin protestar, comprendiendo la gravedad. La oscuridad era espesa, pero ella se movía con una confianza casi instintiva. William seguía detrás, sus sentidos afilados, consciente de que cualquier ruido podía traicionar su posición sin remedio. Avanzaron por un sendero estrecho que bordeaba la montaña, donde la caída a un costado era profunda y mortal. William le ofreció la mano para cruzar un tramo peligroso. Ella dudó un instante, luego la tomó, sintiendo una electricidad silenciosa entre ambos. Del otro lado del sendero, escucharon voces. 2 cazadores caminaban lentamente, hablando en susurros, observando el suelo con atención. William empujó suavemente a Nayana contra una roca y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron desesperados.
Las voces se acercaban cada vez más, y el crujido de hojas bajo las botas parecía una sentencia inevitable. Nayana apoyó su mano sobre el pecho de William, como si su toque pudiera ayudarlo a mantenerse firme. Él cerró los ojos, escuchando cada detalle. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse, perdiéndose entre los árboles. William exhaló, sintiendo un alivio fugaz. «Tenemos que descender hacia el valle», dijo. «El terreno rocoso limita las huellas. Es nuestra mejor oportunidad para desaparecer antes del amanecer». Nayana asintió sin palabras, comprendiendo el riesgo. Cada movimiento ahora era una apuesta desesperada contra el tiempo. El frío golpeaba sus rostros mientras descendían, pero ninguno se detuvo. Había una determinación compartida que los empujaba hacia adelante. El valle se abría ante ellos como un mar oscuro, salpicado de arbustos y sombras profundas. William observó el terreno y planificó la ruta mentalmente. Nayana se adelantó unos pasos, olfateando el aire, reconociendo sendas que él no lograba interpretar claramente. De pronto, escucharon un silbido cortante que atravesó la noche. Una bala impactó contra una roca cercana, enviando fragmentos afilados hacia ellos. William se abalanzó sobre Nayana y la cubrió con su cuerpo, mientras otra bala silbaba peligrosamente cerca. El sonido de caballos acercándose confirmó lo peor. Habían sido descubiertos. William tomó la mano de Nayana y corrieron hacia una grieta profunda entre dos colinas. Las sombras los envolvieron, brindándoles un escondite frágil pero necesario para sobrevivir la emboscada. Los soldados y cazadores pasaron a pocos metros, sus voces llenas de frustración e ira. William mantuvo su mano sobre la boca de Nayana para evitar cualquier sonido involuntario. Ella no se resistió, sintiendo su corazón latir al mismo ritmo que el de él. Tras varios minutos, la multitud comenzó a dispersarse, creyendo que la pareja había huido hacia el oeste. William esperó un tiempo más, asegurándose de que el silencio fuera real. «Tenemos una oportunidad», susurró finalmente, «pero debemos movernos antes de que regresen». Nayana lo tomó del brazo, obligándolo a mirarla. «Si sigo contigo, nos matarán a ambos», dijo. Pero su voz no tenía miedo, tenía tristeza. William negó de inmediato, sin permitir que la idea tomara forma. «No te abandonaré, ya no puedo hacerlo». Ella respiró hondo, como si buscara valor para enfrentar algo más difícil que cualquier enemigo. «Mi pueblo está cerca», confesó. «Si llegamos antes del amanecer, me protegerán. Y tal vez también te escuchen, pero tendrás que confiar totalmente en mí». William sintió su pulso acelerarse. No temía por sí mismo, temía por lo que pudiera ocurrirle a ella si se separaban. «Confío en ti», respondió, con una firmeza que hizo temblar a Nayana. Nunca antes había escuchado esas palabras con tanto peso sincero. Guiados por la luna, caminaron hacia un desfiladero estrecho que conducía a un terreno sagrado para la gente de Nayana. El silencio se volvió reverente, casi palpable, y cada paso parecía acercarlos a un destino trazado por algo más grande que ambos. Cuando llegaron al claro final, un grupo de guerreros emergió de entre las sombras, rodeándolos con lanzas y flechas tensas. William levantó las manos de inmediato. Nayana dio un paso adelante, hablando en su lengua, explicando todo lo ocurrido con voz firme. Los guerreros escucharon, algunos desconfiados, otros sorprendidos. Luego, el anciano que los lideraba se acercó y observó a William con ojos que parecían leer su alma. Tras un largo silencio, comentó que había visto hombres morir por menos que lo que él había hecho. El anciano decidió que Nayana sería recibida nuevamente y protegida, mientras William tendría permitido cruzar la frontera y seguir su camino. Era un acto de misericordia poco común. Nayana bajó la mirada, comprendiendo lo que significaba aquella separación inevitable. William sintió que algo se rompía dentro de él, pero no discutió. Los ojos de Nayana se llenaron de una emoción imposible de ocultar. Se acercó a él lentamente, y sin decir una palabra, tomó su mano, acariciando su palma con un adiós silencioso. Él inclinó la frente contra la de ella, respirando el mismo aire por un instante eterno. No hubo promesas,
porque ambos sabían que el futuro era incierto. Solo hubo una verdad compartida. Lo que vivieron juntos había cambiado el rumbo de sus destinos para siempre. Cuando William se alejó del campamento, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, sería incapaz de irse. Nayana lo observó desaparecer entre los árboles, sintiendo que una parte de ella caminaba con él hacia lo desconocido, unida por algo que jamás podría romperse. El amanecer llegó lento, iluminando el desierto con tonos dorados que anunciaban un nuevo comienzo. William avanzó hacia el horizonte, llevando consigo el recuerdo de Nayana como un fuego que jamás se extinguiría. Y aunque sus caminos se separaban, ambos seguirían vivos por la libertad que conquistaron juntos.